Bienvenido a Mente Zen. ¿Y si te dijera que no hay nada que debas mejorar para ser digno? Pasamos gran parte de nuestra vida buscando la aprobación, comparándonos, sintiéndonos como si nunca fuéramos suficientes. Pero la sabiduría budista revela algo poderoso. Ya eres suficiente, tal como eres. La autoestima no proviene de buscar la validación ni de lograr más. Proviene de dejar de luchar contigo mismo. En este video, aprenderás a dejar de lado la autocrítica, abrazar la compasión y descubrir una paz profunda que nadie te puede arrebatar. ¿Listo para verte con nuevos ojos? Quédate. Este mensaje podría cambiarlo todo. La búsqueda de la autoestima en el mundo actual. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos sentirnos seguros y confiados. Pero al mismo tiempo, nos bombardean con mensajes que nos hacen cuestionar nuestro valor. Desde pequeños, nos enseñan que si hacemos las cosas bien, si tenemos éxito, si cumplimos con las expectativas, seremos amados, aceptados y valorados. Y si fallamos, si nos quedamos cortos, nuestra autoestima parece desmoronarse. Y así crecemos atados a la aprobación de los demás. Buscamos validación y éxito en nuestra apariencia, en lo que los demás piensan de nosotros. Especialmente ahora con las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de la comparación. Desplazas la vista, comparas y, sin darte cuenta, empiezas a sentir que no eres suficiente. Pero ¿qué pasa cuando esa validación no llega? ¿Quién eres? ¿Cuándo dejas de compararte con los demás? El budismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente. No te dice que construyas tu autoestima a través de los logros ni de las opiniones de los demás. Te invita a mirar hacia adentro y descubrir un valor que no está ligado a nada externo. No eres más valioso por tus éxitos, ni eres menos valioso por tus fracasos. Tu valor ya está ahí. Siempre ha estado ahí. El problema es que hemos olvidado cómo verlo. Nos han enseñado a medir nuestro valor con estándares que escapan completamente a nuestro control. Nos decimos, seré suficiente cuando alcance esta meta, seré valioso cuando luzca de cierta manera o cuando la gente finalmente me reconozca. Pero todas esas cosas son inestables. Un día alguien te felicita y te sientes genial. Al día siguiente alguien te critica y tu confianza se derrumba. Es un ciclo interminable que nos mantiene atrapados en la inseguridad. El budismo plantea una pregunta simple pero poderosa. Si nadie te observara, si no hubiera comparaciones, redes sociales ni expectativas externas, ¿seguirías sintiéndote insuficiente? Esa pregunta por sí sola puede cambiarlo todo. Porque te impulsa a mirar más allá de las apariencias. Te invita a dejar de definirte por lo que tienes o lo que logras, y a empezar a conectar con quien realmente eres. El verdadero problema no es la falta de autoestima. Es cómo hemos aprendido a valorarnos. En lugar de reconocernos como personas plenas, hemos caído en la trampa de pensar que tenemos que ser más, hacer más, demostrar más. Pero el budismo nos recuerda que la verdadera paz no proviene de intentar encajar o destacar, sino de aceptar profundamente quién eres. Eso no significa renunciar al crecimiento ni conformarse con menos. Significa comprender que tu valor es indiscutible. No es algo que tengas que ganarte. Desde que nacemos, la sociedad empieza a moldearnos. Nos enseñan lo que es correcto, lo deseable, lo que nos hace valiosos. Con el tiempo, esas voces externas se convierten en nuestra voz interior. Terminamos hablándonos a nosotros mismos de maneras que nunca le hablaríamos a un amigo. Somos duros con nosotros mismos. Criticamos todo lo que hacemos. Nos castigamos por no ser perfectos. Pero el budismo ofrece un enfoque diferente. Nos enseña a observar esos pensamientos sin convertirnos en ellos. A comprender que la voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno no dice la verdad. Es solo repetir viejas historias que has aprendido en el camino. Esas historias no te definen.
No eres tus inseguridades. No eres tus errores. No eres tus dudas. Eres algo mucho más profundo que todo eso. No se trata de motivarte con frases inspiradoras ni de fingir que todo está bien. Se trata de llegar a la raíz del problema. Cuando tu autoestima depende de las comparaciones y la aprobación externa, es frágil. En un momento te sientes genial y al siguiente un pequeño fracaso o crítica te hace cuestionarlo todo. Pero cuando aprendes a verte a través de la sabiduría budista, te das cuenta de que tu valor es inquebrantable. No está atado a la opinión de nadie más. No desaparece porque cometas un error. Siempre está ahí. Este viaje no se trata de soluciones rápidas ni fórmulas mágicas. Se trata de desaprender los viejos patrones y reconectar con la paz que ya llevas dentro. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas perseguir estándares imposibles. Solo necesitas empezar a verte a ti mismo con compasión, aceptación y autenticidad. Y ahí es a donde nos dirigimos en esta serie. En los próximos capítulos, exploraremos cómo incorporar esta sabiduría a tu vida diaria. Veremos las prácticas que te ayudan a desarrollar un sano sentido de ti mismo y cómo las enseñanzas budistas pueden liberarte del peso constante de la comparación y la autocrítica. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente o que siempre te quedas corto, este camino puede cambiar tu vida. La perspectiva budista sobre el yo y la autoestima. La mayoría de las personas intentan desarrollar la autoestima fortaleciendo su identidad. Se esfuerzan por convencerse de que son valiosos, especiales o mejores de alguna manera. Quizás lo hayas hecho intentando demostrar tu valía a través de logros, apariencias o reconocimiento. Es como nos han enseñado. Pero el budismo señala algo. El problema no es que no creamos que somos lo suficientemente buenos. El problema es que nos aferramos demasiado a una idea de quienes creemos que debemos ser. Desde niños, nos ponen etiquetas. Inteligente. Exitoso. Demasiado, no suficiente. Llevamos estas etiquetas con nosotros y, con el tiempo, se convierten en nuestra definición. Nos apegamos a ellas, ya sean positivas o negativas. Si alguien te dice que eres bueno en algo, te aferras a eso. Te sientes orgulloso. Pero si alguien te cuestiona o te critica, duele porque sacude la identidad que tanto te has esforzado por construir. Terminamos viviendo en esta tensión constante, intentando aferrarnos a las buenas etiquetas y alejar las malas. Pero ¿y si no somos esas etiquetas en absoluto? ¿Y si hemos confundido nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias pasajeros con quienes somos? El budismo nos invita a analizar esto detenidamente. ¿Quién eres realmente? Cuando todas esas etiquetas e historias se derrumben, si un día te sientes seguro y al siguiente te sientes inseguro de cuál es tu verdadero yo, ¿qué sucederá si no lo somos? Si tus emociones cambian constantemente, si tu autoestima se transforma según la situación, entonces quizás el yo que intentas proteger sea solo un conjunto de pensamientos y sentimientos que van y vienen. Y aquí está la clave. Si tu autoestima es inestable, tu autoestima también lo será. Construir tu valor sobre una identidad en constante cambio es como intentar construir una casa sobre arena movediza. Por muy sólida que parezca un día, puede derrumbarse al siguiente. El budismo ofrece un enfoque diferente. En lugar de quedar atrapado en quien crees que eres o en quien crees que deberías ser, te enseña a soltar esa idea rígida del yo, a liberarte de la necesidad de definirte constantemente. Cuando te liberas de esa identidad, sucede algo sorprendente. El miedo a no ser suficiente empieza a desaparecer. Dejas de sentir que tienes que demostrarle nada a nadie. Empiezas a experimentar una profunda sensación de libertad. Esto no significa que dejes de crecer ni de mejorar. No significa que renuncies a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero cambia la razón por la que creces.
En lugar de intentar arreglarte o ganarte la aprobación, creces porque es natural, porque eres curioso, porque disfrutas aprendiendo y experimentando la vida sin la presión de estar a la altura. La perspectiva budista fomenta una comprensión más flexible de quiénes somos. No eres solo tus logros. No eres tus errores. Ni siquiera eres las opiniones que los demás tienen sobre ti. Eres una experiencia viva, palpitante y en constante cambio. Y cuando aceptas esto, dejas de aferrarte a una imagen ideal de ti mismo. Dejas de intentar encajar en las expectativas de los demás. Te das permiso para simplemente ser. Y aquí es donde comienza la verdadera paz. Cuando ya no te defines con etiquetas rígidas, la presión desaparece. Ya no necesitas ser suficiente para los estándares de nadie. Ya no tienes que ser perfecto. Puedes relajarte en quien eres en este momento, sabiendo que eso es todo lo que necesitas ser. Este cambio cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Suaviza tu diálogo interno. Eres menos crítico, menos exigente y más comprensivo. Dejas de medir tu valor por tu productividad o por cómo te ven los demás. Simplemente existes y eso es suficiente. Cuando dejas de intentar controlar cómo te ven los demás y, en cambio, te concentras en cómo te percibes a ti mismo, la vida se vuelve más ligera. Te sientes más arraigado y tu autoestima ya no depende de la aprobación externa. Esta perspectiva no es algo que se capta una vez y ya está. Es una práctica que olvidarás. Recaerás en los viejos hábitos de juzgarte. Pero cada vez que lo recuerdes, cada vez que dejes ir esa necesidad de definirte, te sentirás más libre. Y con el tiempo, esa libertad crece. En el próximo capítulo, veremos cómo poner esto en práctica. Formas sencillas y arraigadas de construir una relación más sana y pacífica contigo mismo a través de las enseñanzas budistas. Prácticas budistas para construir una relación sana contigo mismo. Comprender estas ideas sobre el yo es un primer paso poderoso. Pero el verdadero cambio ocurre con la práctica. La forma en que pensamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Son hábitos que hemos desarrollado durante años. Y como cualquier hábito, se pueden desaprender y reemplazar por algo más saludable, más amable. Ahí es donde entra la práctica budista. No es solo filosofía. Es algo que se vive, algo que se hace a diario de forma pequeña y significativa. Empecemos con la meditación. No la imagen que podrías tener de alguien sentado completamente quieto en la cima de una montaña. Me refiero a sentarte en silencio, donde quiera que estés, y aprender a prestar atención a lo que sucede en tu interior. Sin juzgar, la meditación te da espacio. Te ayuda a ver tus pensamientos como lo que son, solo pensamientos. Los notas surgir, los ves desaparecer. Y entre esos momentos, empiezas a encontrar algo más profundo. Algo que no va y viene como esos pensamientos. Por ejemplo, tal vez surge un pensamiento, no soy lo suficientemente bueno. En lugar de quedarte atrapado en él, la meditación te enseña a dar un paso atrás. Ves el pensamiento, notas cómo te hace sentir, pero no te conviertes en él. No dejas que te domine. Te das cuenta de que es solo un pensamiento, uno en el que no tienes que creer. Otra práctica es la atención plena, que en realidad se trata de estar presente. Gran parte de nuestra ansiedad y autocrítica proviene de obsesionarnos con el pasado o preocuparnos por el futuro. Repasamos conversaciones. Nos preocupamos por cómo resultarán las cosas. La atención plena consiste en centrar tu atención en este momento, aquí y ahora. Cuando estás presente, esas voces críticas en tu cabeza empiezan a perder su poder porque no las estás alimentando. Te centras en lo real. Tu respiración, la sensación de tus pies en el suelo, los sonidos que te rodean. Parece simple, pero lo cambia todo. Y luego está la compasión. No solo compasión por los demás, sino por ti mismo.
Aquí es donde muchos de nosotros luchamos. Pensamos que la compasión significa ser débil o poner excusas. Pero eso no es verdadera compasión. La verdadera compasión consiste en reconocerte como humano. Estás aprendiendo, no eres perfecto, y eso está bien. Imagina cómo tratarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. No lo desprestigiarías. No le dirías que es un fracaso. Le ofrecerías amabilidad, paciencia y ánimo. ¿Por qué no harías lo mismo contigo mismo? Una de las prácticas más poderosas del budismo se llama Metta Bhavana, o meditación de la bondad amorosa. Empieza por ofrecerte amabilidad, diciéndote en voz baja frases como, que sea feliz, que esté a salvo, que viva con tranquilidad. Al principio puede resultar extraño. Incluso podrías sentir resistencia. Pero cuanto más practicas, más natural se vuelve. Con el tiempo, descubres que tu voz interior se suaviza. Dejas de ser tu peor crítico y empiezas a convertirte en tu propio aliado. La gratitud es otra práctica sencilla pero transformadora. A menudo nos centramos en lo que nos falta, en lo que no hacemos bien, en lo que nos falta, en cómo desearíamos ser diferentes. Pero ¿qué pasaría si, en cambio, hicieras una pausa y observaras lo bueno que ya existe? La gratitud cambia tu enfoque. Te recuerda tus fortalezas, tus esfuerzos y las cosas en tu vida que te traen alegría, por pequeñas que sean. Cuando eres agradecido, tu mundo interior se vuelve menos carente y más abundante. Eso crea una base sólida para una autoestima saludable. Y finalmente, está la práctica de soltar. El desapego. A menudo intentamos controlar cómo nos ven los demás o nos aferramos a una versión idealizada de nosotros mismos. Pero cuanto más nos aferramos, más pesada se siente la vida. El desapego no significa que dejes de preocuparte. Significa que liberas la necesidad de controlarlo todo. Dejas de intentar forzar las cosas y confías en que eres suficiente. Incluso sin la imagen o el resultado perfectos, hay libertad en eso. Todas estas prácticas, meditación, atención plena, compasión, gratitud y soltar no son cosas que haces una vez y tachas en una lista. Son hábitos diarios, pequeños momentos de conciencia, pequeños actos de bondad hacia ti mismo. Y con el tiempo, se acumulan. Empiezas a sentirte diferente. Empiezas a vivir de manera diferente. Construyes una relación contigo mismo basada en la aceptación, la paciencia y la confianza. Cuando haces esto, la autoestima no es algo que tengas que perseguir. Es algo que crece de forma natural, silenciosa, como un árbol con raíces profundas en la tierra. En el próximo capítulo, hablaremos de la compasión a un nivel más profundo. Como no es solo algo agradable de practicar, sino una poderosa fuerza para la verdadera autoaceptación. El papel de la compasión en la autoaceptación. La mayoría de nosotros no tenemos problemas para mostrar compasión a los demás. Si un amigo tiene dificultades, le ofrecemos consuelo. Si alguien que nos importa comete un error, le decimos que está bien, que es humano. Pero cuando se trata de nosotros mismos, la historia es diferente. A menudo somos más duros, más exigentes, menos indulgentes. Nos imponemos estándares imposibles. Y cuando fallamos, nos castigamos con críticas y culpa. El budismo nos enseña que esta falta de compasión hacia nosotros mismos es una de las fuentes más profundas de sufrimiento. La mente cree ser útil al señalar todo lo que está mal y mantenernos a raya. Pero la verdad es que, cuando nos dejamos llevar por el autojuicio constante, cerramos la puerta al crecimiento. Nos quedamos atrapados en la vergüenza y el miedo. Y esos no son lugares donde prosperamos. La compasión no se trata de excusar nuestros errores ni de evadir la responsabilidad. Se trata de encontrarnos con nosotros mismos donde estamos con comprensión y amabilidad. Se trata de decir, sí, cometí un error, pero eso no me hace indigno. Eso me hace humano.
Y hay una gran diferencia entre el crecimiento que surge de la vergüenza y el que surge de la compasión. La vergüenza dice que no soy suficiente. La compasión dice que estoy aprendiendo. Imagina que alguien a quien amas está pasando por un momento difícil. Tal vez fracasó en algo importante para él. No le dirías que es inútil o que nunca lo logrará. Lo escucharías. Le recordarías sus fortalezas. Te quedarías a su lado hasta que recuperara el equilibrio. Así es la compasión, y eso es lo que debemos ofrecernos. En el budismo, existe una práctica llamada metta, o bondad amorosa, que nos ayuda a desarrollar esta cualidad. Te sientas en silencio y te ofreces buenos deseos, primero a ti mismo y luego a los demás. Podrías decir, que sea feliz, que esté a salvo, que me libre del sufrimiento. Al principio, puede resultar incómodo. Estamos tan acostumbrados a ignorar nuestras propias necesidades que ser amables con nosotros mismos nos parece antinatural. Pero con el tiempo, algo cambia. Empezamos a ablandarnos. Empezamos a sanarnos. La compasión no significa que dejemos de aspirar a mejorar. Significa que dejamos de destrozarnos en el proceso. Nos da la fuerza para seguir adelante, no porque nos sintamos rotos, sino porque entendemos que valemos el esfuerzo. Es el combustible para la verdadera autoaceptación, que no significa conformarse, sino aceptarnos plenamente, incluyendo las partes complicadas. Y hay algo más importante aquí. La compasión nos conecta con los demás. El budismo enseña que el sufrimiento es universal. Cada persona que conoces lleva su propio peso invisible. Cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, algo poderoso sucede. Dejamos de sentirnos aislados. Dejamos de creer que somos los únicos que sentimos miedo o inseguridad. La compasión abre la puerta a la conexión, a la comunidad y a un sentido más profundo de pertenencia. La autoaceptación no se trata de alcanzar la perfección, sino de aceptar quién eres ahora mismo, en este momento. Se trata de comprender que puedes estar en proceso de desarrollo y aún así ser suficiente. Puedes tener áreas en las que quieras crecer y aún así merecer amabilidad. Puedes sanar y aún así sentirte completo. Practicar la compasión hacia ti mismo y hacia los demás crea el espacio para que esa verdad se arraigue. Y una vez que lo haces, empiezas a experimentar una paz diferente. Una que no depende de la aprobación externa, una que no se ve afectada por los errores ni los contratiempos. Es una paz que surge de saber que ya eres suficiente. En el próximo capítulo, exploraremos cómo acallar la voz de la autocrítica mediante la meditación y la atención plena. Prácticas sencillas que marcan una gran diferencia cuando se integran en tu vida. Superar la autocrítica mediante la meditación y la atención plena. Esa voz crítica dentro de tu cabeza. Todos la tenemos. Esa que señala cada defecto, repite cada error y te dice que no eres lo suficientemente bueno. Quizás susurra, quizás grita, pero en cualquier caso, te agota. Y para muchos de nosotros, la hemos escuchado durante tanto tiempo que es difícil imaginar la vida sin ella. El budismo no intenta silenciar esa voz a la fuerza. En cambio, nos enseña a cambiar la forma en que nos relacionamos con ella. En lugar de luchar contra la autocrítica, aprendemos a dar un paso atrás, observarla y elegir no dejar que nos controle. Aquí es donde la meditación se convierte en una herramienta tan poderosa. No porque haga desaparecer los pensamientos, sino porque te ayuda a verlos como realmente son. Solo pensamientos. No hechos, no verdades, solo eventos mentales que pasan por tu mente como nubes que flotan en el cielo. Imagina sentarte en silencio, concentrándote en tu respiración. Surge un pensamiento. ¿Te estoy fallando, no te das cuenta? Respiras y, en lugar de creerlo o dejarte llevar por él, simplemente lo observas pasar. No tienes que arreglarlo. No tienes que discutir con él. Simplemente lo dejas ir.
Con el tiempo, esta práctica crea un espacio dentro de ti, un espacio donde ya no estás atrapado por el autojuicio. Te conviertes en el observador, no en el prisionero. La atención plena, o la conciencia del momento presente, profundiza esta libertad. La autocrítica a menudo proviene de quedarnos estancados en el pasado o preocuparnos por el futuro. Repetimos las cosas que dijimos mal. Nos aterra lo que pueda salir mal mañana. La atención plena te devuelve a lo que está sucediendo ahora mismo. Y ahora mismo estás bien. Ahora mismo estás respirando. Estás vivo. Y eso es suficiente. Incluso una simple práctica de atención plena, como prestar atención a la sensación de tus pies en el suelo o al ritmo de tu respiración, puede cambiar tu enfoque. Te conecta con la tierra. Silencia el ruido. Y cuanto más lo haces, más te das cuenta de que no tienes que creer todo lo que te dice tu mente. Tienes una opción. Una técnica poderosa es la práctica del cuestionamiento compasivo. Cuando te sorprendas a ti mismo criticándote, pregúntate con amabilidad, ¿es esto cierto? A menudo descubrimos que estos juicios severos no se basan en la realidad. Son viejas historias, miedos, formas habituales de pensar que ya no nos sirven. Incluso puedes preguntarte, ¿le diría esto a alguien a quien quiero? Si la respuesta es no, entonces es hora de ofrecerte un pensamiento más amable. Otra práctica útil es usar frases compasivas o mantras. Son como recordatorios que te devuelven a la verdad. Frases sencillas como, estoy aprendiendo, o, estoy haciendo lo mejor que puedo, pueden suavizar los matices de la autocrítica. No tienen que ser dramáticas ni grandilocuentes, solo honestas. Simplemente amables. Y aquí hay algo importante que recordar. No se trata de deshacerse de la autocrítica para siempre. Eso no es realista. El objetivo es cambiar tu relación con ella, reconocerla cuando aparece, recibirla con comprensión y tomar una decisión diferente. Puedes decir, te veo. Sé de dónde vienes. Pero no tengo que creerte hoy. Cuanto más practiques la meditación y la atención plena, más fácil será encontrar ese espacio entre escuchar el pensamiento crítico y reaccionar ante él. Y en ese espacio, hay paz, hay poder, hay libertad. Cuando dejas de permitir que la autocrítica controle tu vida, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más abierto, más paciente y empiezas a experimentarte a ti mismo de otra manera. No como alguien roto o con carencias, sino como alguien completo, incluso con imperfecciones. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en historias de la vida real. Personas que han usado estas prácticas para transformar su autoestima y sus vidas. Historias reales de transformación a través de las prácticas budistas. A veces, las ideas suenan bien en teoría, pero necesitamos pruebas de que funcionan. En la vida real, necesitamos historias. Historias de personas que lucharon como nosotros y que encontraron la manera de sanar y transformarse a través de la práctica. Y si bien las enseñanzas budistas son antiguas, son igual de relevantes hoy en día. Las historias que están a punto de escuchar no son cuentos de hadas de iluminación instantánea. Son experiencias humanas reales de personas que, lenta y constantemente, cambian su relación consigo mismas, a menudo de maneras pequeñas pero poderosas. Comencemos con la historia de Thich Nhat Hanh. Es uno de los maestros budistas más respetados de nuestro tiempo. Pero no comenzó su vida como un maestro pacífico que vivía en un monasterio. Era un joven monje en Vietnam. Durante una época de guerra y devastación, presenció un sufrimiento, una violencia, una pérdida y un dolor inimaginables. Fácilmente podría haberse dejado consumir por la ira o la desesperación, pero en cambio recurrió a la atención plena y la compasión como refugio. Practicó la plena presencia incluso en medio del caos y cultivó la compasión, no solo por los demás, sino por sí mismo. A través de esa práctica, encontró una paz interior que ninguna guerra pudo destruir.
y dedicó su vida a enseñar a otros a encontrar esa misma paz en su interior. Su vida es un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias, podemos elegir cómo responder. Podemos elegir la sanación sobre el odio, la paz sobre el miedo. Y luego está la historia de Pema Chodron. Mucho antes de convertirse en monja budista y escritora, era solo una mujer que atravesaba un divorcio doloroso, sintiéndose perdida y rota. Su mundo se había derrumbado y la dejó una profunda sensación de fracaso e inutilidad. Pero en lugar de huir de su dolor, se volvió hacia él. Comenzó a meditar. Estudió enseñanzas budistas sobre la compasión y el desapego. Y poco a poco, se dio cuenta de que no tenía que ser perfecta para estar en paz. Podía tener defectos, estar desconsolada, ser un desastre, y aún así estar completa. Las enseñanzas de Pema hoy llegan a millones de personas porque habla desde esa cruda experiencia vivida. Enseña que el camino hacia la libertad no empieza por arreglarse a uno mismo. Empieza por aceptarse tal como uno es. Pero esto no se trata solo de maestros reconocidos. Gente común, como tú y yo, está encontrando la transformación a través de la práctica budista. Cada día, se escucha la historia de un joven que creció creyendo que no era lo suficientemente bueno. Su infancia estuvo marcada por las críticas. Por mucho que lo intentara, nunca era suficiente para sus padres. A medida que crecía, esa voz crítica lo seguía a todas partes. Estaba en su carrera, en sus relaciones e incluso en la forma en que se hablaba a sí mismo. Un día, por puro agotamiento, se topó con una clase de meditación. Al principio pensó que era una tontería, pero siguió asistiendo. 10 minutos al día, luego 15. Poco a poco, aprendió a aceptar sus pensamientos sin reaccionar ante ellos. Y por primera vez, se dio cuenta, no lo soy. Estos pensamientos no me controlan. Ese espacio que encontró durante la meditación se expandió a su vida diaria. Se volvió más amable consigo mismo. Dejó de medir su valor por los logros. Hoy, dice que sigue aprendiendo, sigue creciendo. Pero finalmente se siente libre del peso de no ser suficiente. Y luego está la mujer que pasó años sintiéndose atrapada por su apariencia. Cada vez que se miraba al espejo, veía lo que creía que estaba mal. Se dedicó a dietas, tratamientos de belleza, cualquier cosa que prometiera hacerla sentir valiosa. Pero nada lo hizo. No fue hasta que asistió a un retiro budista que las cosas cambiaron. Descubrió la bondad amorosa, la meditación y le pidieron que se enviara buenos deseos. Al principio se sintió extraña. Había pasado tanto tiempo criticándose que la bondad la incomodaba. Pero perseveró. Cada mañana, susurraba, que sea feliz, que esté en paz. Que me acepte. Le llevó tiempo. Meses. Pero poco a poco, notó que la dureza se desvanecía. Empezó a apreciar su cuerpo, no por su aspecto, sino por lo que le permitía hacer. Corría con sus hijos en el parque. Reía con sus amigos. Se sentía fuerte. Se sentía viva. Y en esa aceptación, encontró una belleza que nunca antes había visto. Estas historias pueden parecer diferentes, pero comparten la misma esencia. Son historias de personas que se reflexionan, no para encontrar algo malo, sino para encontrar algo verdadero. A través de prácticas budistas, meditación, atención plena y compasión, cada una aprendió a dejar de luchar consigo misma. Aprendieron a suavizarse, a soltar. Y en ese soltar, encontraron la paz. Pero hay algo importante. Sus caminos no fueron perfectos. Tuvieron días en los que se sintieron estancadas, días en los que dudaron de sí mismas. Y eso está bien. El camino budista no se trata de la perfección. Se trata de presentarse una y otra vez con paciencia y amabilidad, incluso cuando es difícil. Y por eso estas historias importan.
nos recuerdan que el cambio es posible. Que la sanación no ocurre en un instante, sino con pequeños pasos, con práctica constante y con compasión. No necesitas convertirte en otra persona para encontrar la paz. Solo necesitas estar dispuesto a encontrarte contigo mismo donde estás ahora mismo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo tomar estas enseñanzas e integrarlas en tu vida diaria. Pasos sencillos y prácticos para vivir esta verdad, no solo para comprenderla. Confiando en el fluir de la vida, viviendo las enseñanzas del desapego y la autocompasión. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde comprender cómo el mundo moldea nuestra autoestima hasta explorar cómo la sabiduría budista nos ayuda a vernos de otra manera. Desde aprender a acallar la voz de la autocrítica hasta practicar la compasión hacia nosotros mismos de maneras que probablemente nunca antes habíamos hecho. Y si hay una verdad que se entrelaza con todo esto, es que lo que está destinado a ti llegará. Y no necesitas forzarlo. Vivimos en un mundo que nos enseña a perseguir, a esforzarnos más, a controlar cada resultado, como si nuestra felicidad dependiera de ello. Pero lo que hemos explorado aquí es algo mucho más poderoso, el arte de soltar. Soltar el control no significa que dejes de preocuparte. No significa que renuncies a tus sueños ni que dejes de actuar. Significa que dejas de aferrarte a cómo tienen que ser las cosas. Confías en que la vida, a su tiempo y a su manera, te traerá exactamente lo que necesitas. Y cuando empiezas a practicar esta confianza, algo cambia en tu interior. Te das cuenta de que te preocupas menos por cómo te comparas con los demás. Dejas de medir tu valor por cosas que pueden cambiar de un momento a otro. Empiezas a comprender que tu valor nunca fue algo que se pudiera ganar. Es algo que llevas contigo siempre. Fuiste suficiente todo el tiempo. Solo necesitabas recordar que esta es la esencia del desapego. No darle la espalda a la vida, sino volver a ella con las manos abiertas, ofreciendo tu esfuerzo, tu amor, tu presencia, sin exigir nada a cambio. Te presentas, haces tu parte y luego dejas ir el resultado. Y en ese soltar, hay espacio. Espacio para la paz, espacio para la alegría, espacio para que la vida te sorprenda de maneras que nunca, jamás, esperaste. Vivir de esta manera no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es una práctica. Habrá días en que los viejos hábitos de control y comparación reaparezcan. No pasa nada. Eres humano. Lo que importa es que cada vez que lo notes, te recuperes. Vuelve al presente, vuelve a la confianza, vuelve a la compasión por ti mismo y por los demás. Si te llevas algo de este viaje, ¿lo dejas ser? No tienes que perseguir tu valor. Ya eres suficiente. Aquí mismo, ahora mismo. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, la vida empieza a encontrarte de maneras que nunca imaginaste. Así que sigue adelante. Sigue practicando. Sé amable contigo mismo en el camino. Y si este mensaje te resonó, te invito a suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.